Bueno, muy bien, aquí está Pacha, vamos a meternos en el tema. Ahora, en la pausa nos pusimos a hablar y creo que también estabas hablando con la doctora Alejandra. Hablaba con Fío, una compañera de acá de producción, que ella tiene historias cercanas también de gente que ha dejado, por ejemplo, el refresco cola. Claro. Vos, por ejemplo, ¿qué tipo de adicciones son las que tratás ahí? Porque esto es muy interesante, hay mucha gente preocupada por el tema, por gente cercana o por sí mismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que te puedo decir es que esto ha sido un viaje fantástico, ¿no? Nosotros va a ser 10 años que estoy con la clínica, con SICAMA, y es un centro de investigación y control de adicciones, método Cuistapache. Y la verdad que, digo, el potencial que tiene el subconsciente es realmente extraordinario. ¿Hasta vos mismo te sorprendiste con el desarrollo de este? Yo siempre me sorprendo por el potencial que el subconsciente tiene, que en realidad lo tenemos como olvidado. Es nuestro verdadero cerebro, o sea, es el cerebro primitivo del hombre que tiene cientos de millones de años de evolución. Es nuestro piloto automático, por decirlo de alguna manera, el que te mantiene vital. Y utiliza un idioma binario, o sea, es como la naturaleza, o sea, extremadamente compleja en su funcionamiento, pero extremadamente simple en su contexto. Mientras que el cerebro racional, que evolucionó y tomó el control, de alguna manera, es como que fuera un procesador cuántico, es como tecnología diferente, ¿no? Y lo que funciona entre ellos, digamos, viene a ser lo que es la conciencia, que vendría a ser como un punto de luz que fluye entre el procesador y el disco duro, donde se encuentran las cosas y las experiencias, y se encuentran, digamos, los sentidos, donde se generan los sentidos. Entonces, el adicto es el cerebro inteligente. O sea, el cerebro inteligente, como yo les decía, la evolución le dio el poder y de alguna manera, digamos, la industria química le dio el patrocinio, porque cuanto más poder tiene él, de alguna manera mejor negocio somos, ¿no? Lamentablemente. Y el cerebro inteligente, como es un procesador, no tiene sentimientos. Por eso cuando es adicto hasta la muerte, como bien dice, o sea, o te arruina la familia, ¿no? En el caso de las adicciones, bueno, tú me preguntabas, puede ser para dejar de fumar, para dejar la marihuana, para dejar alcohol, la cocaína, la ludopatía. ¿La ludopatía también? Ludopatía, que parece tan intangible, es extraordinario. Te voy a hacer una pregunta, ¿hay gente que es más proclive a la adicción? Hay gente que, por ejemplo, yo qué sé, ¿viste? Personalidades adictivas. Personalidades, sí, digo, mirá, hay me pongo a tomar, no paro de tomar, sí. me pongo a jugar, no paro de jugar. Sí, hay personalidades adictivas y de hecho nosotros vemos que por lo general, digamos, se conjugan varias adicciones, ¿no? Porque van a dejar, por ejemplo, el alcohol y la cocaína y fuman y también consumen marihuana, ¿no? En definitiva, lo que no sabemos en realidad es que las adicciones en realidad son combustible para que tu cerebro inteligente genere adrenalina. O sea, uno piensa que el cigarro baja la ansiedad, pero es todo lo contrario. O sea, lo que estás alimentando es químicamente al adicto. Lo mismo pasa con el alcohol, con la cocaína, en definitiva. Y básicamente lo que nos ha permitido estos años de desarrollo es acceder a nivel del subconsciente y generar cambios. Como es un cerebro binario, es como un niño de 3 años, de alguna manera, que tiene tu edad biológica, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo. Entonces, la información que él recibe viene censada siempre por el cerebro inteligente. Bien. Entonces, él nunca va a permitir que la información que él utiliza se modifique porque el adicto es el cerebro inteligente. Claro. ¿Cuáles son los...? ¿Tenés más o menos una estadística, por lo menos, de los que van a consultarte a vos? Sí, ¿Cuál es la adicción más frecuente acá? Bueno, las adicciones más frecuentes, también hacemos lo que es adelgazar, ¿no? Que es una de las adicciones más difíciles. La de la comida. A veces, claro, cuando hacemos la presentación para dejar alcohol o cocaína, hablamos que es una sesión y adelgazar son 3 sesiones. Entonces, ellos no entienden, pero claro... Es más difícil dejar de comer que de tomar cocaína. Sí, porque, ¿qué pasa? Uno deja de fumar o deja de consumir cocaína o alcohol y no necesitas ni fumar, ni tomar, ni consumir para vivir. Pero sí necesitas comer para vivir. Está bien. Entonces allí, por eso es que para adelgazar, por ejemplo, son 3 sesiones y lo que tenés que generar es un cambio de hábito. O sea, nosotros, la tercera sesión, digamos, de lo que es el método adelgazar o cambio de hábitos alimenticios, es lo que se llama cinturón gástrico virtual, que lo que simula es una operación por laparoscopía de reducción de estómago. Entonces, el cerebro racional va a buscar la información y entiende que fue intervenido quirúrgicamente. Claro, porque vos lo que haces es meterle en la cabeza información. Claro, nosotros lo que hacemos es una el tipo reprogramación. sale de ahí, cree en el inconsciente o el subconsciente. ¿Y lo reprogramás con qué? ¿Con hipnotismo? Bueno, la base o el origen es la hipnosis. Nosotros desarrollamos algo que se llama inducción, que es una saturación a través de los sentidos, porque el cerebro inteligente o el adicto le cuesta el doble procesar un sentido que una cosa. Pero en el diario vivir mezclamos cosas con experiencias con sentidos. Entonces, nosotros lo que generamos es un relato
a través de los sentidos, que es como que fuera un paseo, que bajas una escalera, una pradera, un bosque, un lago, ¿no? Cuando llegás al final de ese lago, aproximadamente hay unas 35 cuadras de distancia, tiempo suficiente para generar una serie de 140 estímulos mínimos. Esos 140 estímulos continuos a través de los sentidos hace que la conciencia se deprima y el subconsciente toma el control. Es como que el cerebro racional se desconecta, se va a dormir la siesta y el subconsciente toma el control. Estoy mirando las imágenes. Bien aquí está Pache, ¿eh? Sí. Me acuerdo la última vez que te fui a visitar, ha mejorado. O sea, quiere decir que el método funciona. No, funciona. De hecho, nosotros no hacemos publicidad, digo, nos manejamos es el boca a boca, el boca a boca, claro. Perdón, Marcelo, con el tema de la pasta base, que es como la más complicada, sí. Digo, por lo que decís, hay como un método para tratar de forma general, por decirlo de alguna manera, todo tipo de adicciones. La pasta base... La pasta base... Porque, lo digo porque es una de las que destruye... Es compleja y destruye socialmente. Nosotros hasta hace poco no podíamos tratar la pasta base, porque te fisura a nivel neuronal, o sea, te quema las neuronas tácitamente. Entonces, una persona que consumía pasta base no era capaz de seguir la inducción. El tratamiento. O el tratamiento, o tener la capacidad de concentración. Nosotros ahora estamos desarrollando algo que es revolucionario y suena un poco loco, pero como una cosa te va llevando a la otra. Nosotros había muchas personas que no podíamos tratar porque tienen esquizofrenia, tienen bipolaridad o ataque de epilepsia o consumidores de pasta base, o sea, que no es compatible con la metodología. Y hace unos años me enteré de una empresa en Suiza que trabaja con las trabajan con el agro. Toma agua que yo hablo otra cosa porque te toma tranquilo. Che, muchacho, ¿cómo anda la...? Doctora, usted también puede escuchar acá que usted entiende. ¿Trabajan con qué decías? ¿Con el agro? Ellos trabajan con el agro desde... Escuchás agro y te tirás de cabeza. Sí, se tiró de cabeza. Desde 1979, ellos lo que hacen es programan el agua. O sea, el agua tiene una capacidad de memoria extraordinaria. Entonces, ellos encontraron la forma de programar el agua. Entonces, con que una gota del agua toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. O sea, se llama Penergetic, la empresa está en todas partes del mundo, ¿no? Ellos, por un tema de logística, programaron una arcilla de alta calidad. Esa arcilla se disuelve en agua y el agua, con que una partícula toque la planta, le transfiere información. Yo decía, qué fantástico estos suizos, cómo lo hacen. Y me puse a analizar la metodología que desarrollé, que es por transferencia de información. O sea, yo a la persona no la toco, el 70% de nuestro cuerpo es agua, casi el 85% del cerebro es agua, y logro resultados. ¿Por qué no intentar transferir esa información al agua? Entonces, me preguntaba de qué manera puedo lograr mejorar la capacidad del agua, que ya de por sí tiene capacidad de memoria. ¿Y qué conozco que guarde información? Bueno, un disco duro, ¿no? Un disco duro no es otra cosa que una base metálica, una chapa metálica, un campo electromagnético, una incidencia eléctrica, va variando las frecuencias, 250 pulsaciones por segundo. Eso hace que las moléculas del disco o la chapa se ordenen porque utilizan un idioma binario, igual que el cerebro, igual que el agua. Y básicamente cuando cortas el campo electromagnético toman su desorden natural y encapsulan la información. Entonces, lo difícil de todo esto fue encontrar un ingeniero que me siguiera el rollo de pensamiento. Que no quiera estar re loco, la quita está re loco, claro. Pero después de 6 meses logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos la base metálica del disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Y lo que hice fue exponer con el campo electromagnético prendido el agua a una sesión de fumar, por ejemplo. Cuando cortamos la sesión, digamos, corté el campo electromagnético y etiqueté el agua como programada para dejar de fumar. Y personas que querían dejar de fumar y no las podíamos tratar, le dimos el agua y dejaron de fumar. Luego lo hicimos con alcohol y dejaron el alcohol, lo hicimos con cocaína y dejaron la cocaína. ¿Estas personas que tenían problemas de...? Personas que tenían problemas de adicción graves y no los podíamos tratar porque tenían esquizofrenia, bipolaridad, ataque de epilepsia o incluso consumidores de pasta base. Bien. Doctora, no sé qué me trae, yo me quedé con la respuesta de cuál es la adicción más frecuente que te llega al... Fumar. Fumar. Y adelgazar. Son las dos más frecuentes. Después, ¿Y cuál es la que tiene más margen de éxito? De éxito, bueno, están todas rondando el 80% de eficacia. Impresionante. O sea, eso no existe. ¿Ha ido, doctor, usted? No, yo no. Tengo un hijo que fue para adelgazar y está con muy buenos resultados. Y a mí, claro, en lo racional, cuando yo lo escucho, yo ya hablé
en Saber Vivir nos acompañó un día Marcelo también, y a mí me cuesta, yo ya te lo he dicho, me cuesta mucho creer todo lo que él dice, pero están los resultados, ¿no? Están los resultados, con éxitos muy importantes, y bueno, creo que es algo que si no hace daño y que si realmente ayuda, bienvenido. Las adicciones más importantes y más frecuentes en Uruguay son las socialmente aprobadas, porque son el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. Claro. Esas son las adicciones más frecuentes. Entonces, y que generan mucho daño a nivel individual y a nivel familiar. Igual ahí hay una diferencia, ¿no? Porque el tabaco y el alcohol es una cosa opcional. El que entra en el mundo de los psicofármacos empieza porque alguien se lo recomienda. Y alguien, sí. ¿Y ahí dónde empieza a ser una adicción y deja de ser una solución? ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Debe ser cuando empieza a tener una relación de dependencia. No, está bien, ella pero no digo, puede caminar. Pero hay mucha ¿cómo lo gente que puede abandona medir, el proceso, cómo lo mide ¿no? el médico? Porque de última es un médico el que te lo está Pero recomendando. muchas veces la gente abandona el proceso. ¿Cómo que dirá? Tomate un buen El médico te lo da y después directamente ahí es donde se genera la adicción. Pero la gente abandona los tratamientos, ahí está el problema. Los tratamientos... Tipo psiquiátrico. Muchas veces, sí. A vos te dan pastillas y después... No, pero acá generalmente el problema no es por el no uso o por el abandono, sino por la sobremedicación. Exacto. Y la automedicación Y la de automedicación. benzodiazepinas, que sí, que para mi madre, que para mi abuela, y van. Son medicación que además van generando resistencia, entonces cada vez el consumo es mayor. Capaz que es una droga de abuso, capaz que está mal decir adicción o porque no hay una dependencia. Sí hay una dependencia física, pero no es que pasa a ser el centro de tu vida, pero sí tenés una dependencia, tenés un síndrome de abstinencia cuando no la tomás, Claro. o sea, generan adicciones, Claro. benzodiazepinas. Y sí, y muchas veces están iniciadas por un tratamiento médico. Lo que pasa es que a veces hay que poner un inicio y hay que poner un fin. Y controles. Y hay que hacer un control en todo el desarrollo. Exacto. Perdón, Marcelo, en el caso de las personas que tienen el abuso de psicofármacos que están relacionados con un tratamiento psiquiátrico, ¿cómo es lo que hablabas vos de la imposibilidad de trabajar? No, lo que ocurre a veces es que cuando la persona está muy medicamentada, digamos, no lográs los mismos resultados que si no estuviera, ¿no? En definitiva. Lo que pasa a veces también es que cuando se corta un circuito complejo, como es una adicción, como puede ser alcohol y cocaína, se cortan colaterales, como puede ser cigarrillo y marihuana, o incluso alguna dependencia a los medicamentos. Lógicamente que esa dependencia a los medicamentos tiene que estar, digamos, el médico de cabecera de alguna manera modificándolo a medida que va mejorando. Claro. Yo te quería preguntar si acá es importante la voluntad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un problema, un marido que tenga dificultades, si yo lo llevo. No. O sea, la persona tiene que querer cambiar. O sea, la voluntad de querer cambiar es fundamental. Nosotros, digamos, si la persona no tiene voluntad, directamente no lo atendemos, ¿no? Una de las cosas increíbles que hemos logrado, digamos, comprobar es que en la gran mayoría de los casos no se genera síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, yo hace poco estuve hablando con un director en Paraguay con el tema de adicciones, y a él le costaba creer, digamos, que la metodología funcionara como realmente entiendo que funciona, y él no entendía cómo el síndrome de abstinencia al alcohol o a la cocaína, digamos, no se generaba. Claro. Entonces, porque eso sí que es mucho más mental que físico, entonces. Bueno, es una dependencia, ¿no? Porque el cuerpo, digamos, de alguna manera te lo exige. Por eso. Lo que ocurre es que, digamos, las adicciones no se curan, se controlan. Digo, el cerebro inteligente sigue siendo adicto. Lo que hacemos nosotros es que vamos por un lado diferente, digamos, de alguna manera le desenchufamos la zapatilla al adicto. Entonces, el adicto, porque básicamente la adicción es un foco de luz, un cable y un enchufe. O sea, si él toca información positiva, la luz se prende. Si la luz se prende, tú vas a consumir aunque sepas que eso te está matando. O aunque sepas que perdés tu familia, porque a tu cerebro racional no le interesa. Ahora, ella entiendo que no lo entiende porque como científica que es como muy difícil. Por supuesto. Nosotros, que no somos científicos, de alguna forma queremos entender. El sistema es, me dijiste, a través de la hipnosis, pero además es decir, depende también de uno y que vos puedas perfectamente penetrar en eso. Sí, en realidad... La voluntad es que estés dispuesto a la persona cambiar. tiene que tener la disposición. La persona tiene que tener la disposición.
Lo que hemos podido desarrollar es algo realmente extraordinario porque hemos podido ir mejorando la eficacia y achicando los tiempos. O sea, el subconsciente tiene un potencial extraordinario de absorción de información. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es acceder al subconsciente y de alguna manera exponemos a ese niño de 3 años a una fábrica donde le fabricamos todo lo que le gusta al otro con lo que no le gusta. Entonces, al subconsciente le decís cigarrillo y ¿dónde lo guarda? En el borne adictivo. Pero la diferencia es que cuanto mayor velocidad le das al subconsciente, menos posibilidad tiene el cerebro racional de analizar y cuestionar esa información. Y eso lo que me permitió a mí fue desarrollar lo que es un idioma binario. O sea, yo transformé un relato racional, lo separé en canales, lo aceleré y básicamente una fábrica de relato que me lleva unas 9 horas, la persona lo vive en 5 minutos. O sea, racionalmente no se entiende nada, pero el subconsciente o ese niño está viviendo la experiencia. A ver, espera, vos me estás diciendo que haces hipnosis y le decís una cantidad de cosas a la persona que en el lenguaje nuestro no es entendible. No es entendible. Correcto. Empezás a hablar como si tuviera... A Quitapache le pasó algo. Y en realidad es una vía directa al subconsciente. Claro. Eso me lo contó mi hijo y me contó que era un relato que era... Nosotros hacemos mucho de esto acá, no se entiende nada. Pero no entiendo, pero vos que hablas con un idioma que no existe. No, yo no hablo un idioma. Por ejemplo, a una alta velocidad. Yo hago un relato exclusivamente de detalle. Por ejemplo, cómo se hace el cigarro, pero lo hago de forma surrealista, disparatada, histriónica. Lo hago con cosas feas. Pero está lleno de personajes, de efectos especiales. O sea, una historia de cigarrillo, por ejemplo, lleva 8 horas y media de relato continuo. Eso es lo que vos relatás, pero después lo comprimís. Eso es lo que relato, lleva efectos. Y después lo que descubrí fue que yo podía separar en canales. Porque el cerebro racional, de alguna manera, lo que hace es tirar como una línea al lenguaje. Y él tiene que ir analizando esa línea al lenguaje. Entonces yo lo que hice fue separarlo como el subconsciente vive la experiencia. Pero entonces vos que después lo acelerás y que las 8 horas son comprimidas. Claro. Ya tengo la que tenés que hacer el año que viene. Se separa. Preparar exámenes. Claro. Bueno. Arquitectura, no es que acelerás el audio. No. Son conceptos distintos. O sea, es que como aceleramiento no es. O sea, yo separo una línea en canales. El canal de un lado suena acá, el otro suena allá. O sea, la tecnología me permitió hacer una fábrica de 8 horas y media en 5 minutos. O sea, el subconsciente vive la experiencia y lo entiende perfectamente. Cada 3 segundos de un relato racional equivale a unos 12 minutos de una estática envolvente para ese niño de 3 años, que está viendo detalle a detalle lo que yo le estoy diciendo, sin que el cerebro racional pueda intervenir en esa modificación. Claro. Ahora, Marcelo, la metodología que vos diseñaste, sí, ¿puede ser únicamente aplicada por ti? ¿O como metodología lo puede agarrar otra persona y lo puede aplicar? Bueno, es un tema de codificación en realidad. O sea, yo lo que logré fue decodificar un idioma racional y lo transformo en un idioma binario. De alguna manera, digo, si yo no estoy, se podría aplicar básicamente. Lo que uno da un poco a veces también es la confianza de que eso te va a generar un cambio. En la clínica solamente se atienden contigo, no hay otra persona que haga el tratamiento. No. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de metodologías. Unas son grupales, con ojos cerrados, básicamente, que se accede a nivel del subconsciente. Después lo que hicimos fue desarrollar algo extraordinario, que es son sillones con cascos de realidad virtual, que eso no existe en el mundo. Yo me preguntaba si ese niño se cree lo que le digo, ¿por qué no lo que ve? Entonces desarrollé una pantalla por retroproyección, pude comprobar que era posible acceder al subconsciente. Entonces la persona queda con los ojos abiertos y básicamente no se puede mover, porque el cerebro racional es el que maneja la parte muscular. ¿Y hay alguna más difícil, o de los que van con casos de adicción? Sí. ¿Cuál es la que vos sentís que es la más fuerte, la que más afecta a la gente? O sea, debe haber en todos los casos... Todos los casos son casos más radicales. Todos los casos son diferentes. Donde para mí es muy gratificante son los grupos de alcohol y cocaína. Ajá. Porque le cambiás la vida. No solo le cambiás la vida a la persona, le cambiás la vida a la familia, le cambiás la vida a la sociedad. ¿Tenés alguna historia, sin dar nombre, por supuesto, porque imagino que esa gente... Uno está permanentemente escuchando historias de familias que no saben qué hacer con un hijo, claro, o con su padre o con su hermano. Hay cientos. Me imagino que habrá historias después de gente muy agradecida. Hay cientos de historias y vienen a agradecerte. Hay gente que viene a reforzar cada tanto como forma de mantenerse fuera de ese ámbito.
La persona no solo tiene que cortar una adicción, sino que tiene que armar sus trincheras, digamos. De alguna manera, romper el contacto con eso que de alguna manera contaminaba el sistema. ¿Pero siguen siendo como determinándose como adictos de por vida? Es que la persona sigue siendo adicta de por vida. Lo que no tiene es acceso, digamos, a la información del cerebro inteligente. Claro. Lo que pasa es no que... se enchufa, como decía vos, no enchufa. No se enchufa, pero si la persona se confía porque le pareció fácil y vuelve a consumir, el cerebro racional, ahí al cae ser una de adicción vuelta. química, reacondiciona el borne adictivo. Seguro. Yo le llamo el borne gato, porque tenés 6, 7 vidas. O sea, tú probás 7 veces o 6, 7 veces el cigarrillo o la marihuana o el alcohol o la cocaína, el borne se recondiciona, la luz se prende y te atrapa de vuelta. Y una de las cosas que se pierde es la cultura de consumo. ¿Y te ha pasado que de repente alguien que se había recuperado Sí. vuelva a caer Y bueno, sí. y vuelva a recuperarse? ¿Y es que es más difícil ya la segunda vez o...? No es que sea ¿Viste más- como decía la doctora? Claro. Que después hay el propio organismo capaz que se prepara para la defensa. Siempre la primera vez es la mejor, porque Más vos fácil. sorprendés al cerebro racional. Claro, y va. El cerebro racional se mata la risa, piensa que no le podés hacer nada, porque como nunca le pudieron hacer nada, entonces él va confiado ahí, se mata la risa, te escucha y de alguna manera todo lo que vos le estás diciendo te lo está tirando a la papelera. ¿Por qué dijiste que se pierde la cultura del consumo? ¿Cómo, perdón? Que se pierde la cultura del Se consumo. pierde, o sea, por ejemplo, un alcohólico que se toma 3 petacas de whisky o 10 cervezas, tú te vas de ahí, y el alcohólico ve un vaso de whisky es como ver un vaso de orina, ¿entendés? O sea, a ese punto, Le llega a dar asco. no es que le dé asco, o sea, se A mí me das un neutraliza. vaso de orina, me da un O sea, poquito de bueno, asco. sí, está, lógico, bueno, pero, viste, por el tono vos podrías decir que es un vaso de orina. Pero a lo que voy es que pierde identidad, ¿entendés? Y una de las cosas es que se pierde la cultura. O sea, una persona que se toma 10 cervezas y anda relativamente bien, deja la adicción y se llega a tomar las 10 cervezas, le puede generar un coma etílico, ¿no? Porque es como que nunca hubiera consumido. Claro, entonces... Pero puede volver a tomar. sí, No o puede sea, volver a tomar. No puede volver a tomar, o sea, pero eso pasa con cualquier metodología, o sea... No, porque una cosa es la adicción y otra cosa capaz que Claro. que lograba que podía tomarse una cerveza Algo y no tener la social, un necesidad de uso. tomarlo. Pero eso, No. yo quería preguntarle justamente eso. O sea, vos le dijiste hace unos minutos, la adicción no se supera, siempre se es adicto. Siempre se es adicto. Lo que ocurre es que la metodología te permite simplificar y ser más fácil de alejarte. Con cualquier metodología que tú utilices, nunca más podés volver a consumir ese producto. ¿Y hay otras personas en el mundo que utilizan metodología similar a la tuya o es algo muy... Bien, nosotros, digo, por lo que tengo entendido, no existe en el mundo y no existe, digamos, la eficacia en números de lo, No pasa de- nada. de lo que tenemos. No compartís, es toda tuya. No, pero no es que no sea mía, digo, sería bueno, digamos, que en el mundo se conociera, ¿no? Porque, digo, es una sesión de bajo costo, no genera síndrome de abstinencia, no necesita medicación, no necesita, digamos... Es gol por todos lados. Si funciona, Digo, para que pero, funcione, perdón, ¿tiene pero algo que ver? usted tiene datos de la... Pero, Marcelo, Sí. ¿cuándo te diste cuenta que vos tenías este don y esta capacidad? Bueno, en realidad, todo lo que me permitió desarrollar esta metodología ha sido un poco por mi experiencia también como psíquico, digo... Eso es lo que te quería preguntar. Claro. ¿Tu poder como psíquico es lo que te ayuda en esto? Y sin duda que me sirve, porque digo, yo vivo desde una perspectiva muy diferente a lo que una persona puede hacer, digamos. Si uno lo ve de afuera esto, nunca pensaría que haciendo esto uno puede llegar a tener resultados. Y esto fue un desarrollo a lo largo de los años, pudiendo ir trabajando con grupos, haciendo ajustes y guiándome por esa percepción que de alguna manera sé hacia dónde iba. Por ejemplo, lo que yo te estoy hablando, del potencial que tiene el subconsciente, es extraordinario. Esa metodología de separar en canales hoy en día nos está llevando a trabajar en el desarrollo de una plataforma que, por ejemplo, sería revolucionario en un estudio, porque tú, por ejemplo, podrías subir un PDF que te lleva 5 horas leerlo y transformarlo en esa forma que nosotros lo hicimos, lo estarías escuchando en 40 minutos. Doctora, ¿usted tiene datos de las adicciones en Uruguay? Más o menos, usted... Bueno, a ver, vamos a los más jóvenes, por Sí. ejemplo, hay una encuesta en liceos públicos en los cuales de 13 a 18 años que se va haciendo en forma cada 2, 3 años que la van haciendo, y lo que se ha visto es que los consumos, yo no hablo de adicciones, pero lo que los consumos son cada vez a edades más chicas y el consumo que más que hay más es el alcohol
fundamentalmente tanto en varones como en niñas. El consumo de tabaco ha disminuido, por eso también siempre decir lo importante cuando hay una política de salud que ha dado sus resultados en tabaco, ha disminuido en todas las edades, y como cosa interesante, cómo ha aumentado el consumo de marihuana a partir de la legalización de la marihuana, ha aumentado el consumo. Estoy hablando específicamente de estos datos que son de la juventud, son de 13 a 18 años, es una muestra, el Instituto Nacional de la Juventud. Sí. ¿Y tiene que ver con estudiantes y con no estudiantes? No, son estudiantes que están escolarizados de todo el país. ¿Queda fuera de esa encuesta los chicos que no estudian? Quedan fuera del... Sí, es de 13 a 18 años y la vienen haciendo, lo interesante es esto, desde el 2000, creo que desde el 2008 hasta la fecha, cada 2 o 3 años se la están publicando. Lo del cigarro es visible, ¿eh? Yo que tengo hijos adolescentes. El cigarro antes que era bien pelotudo uno, creía que tenía onda fumar de gurí, ahora no es normal ver en la puerta de los liceos a los chiquilines fumando cigarros, estoy hablando. La prevalencia de tabaquismo en la población bajó de un 36% que fue en el 2005, más o menos, estoy hablando un poco de memoria, no son exactos los datos, pero más o menos un 35% a un 22-24% en las últimas encuestas de estas del Fondo Nacional de Recursos. Eso, ¿no? Eso muchísimo, muchísimo. Y entonces creo que como uruguayos nos merecemos algo también con el alcohol, ¿no? Que creo que fundamentalmente en las edades más jóvenes es que... el punto es que en el caso, digamos, del tabaco se generó una política pública que tuvo muchas líneas de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de los tratamientos, desde el punto de vista de los controles en los espacios, en fin. Hubo diversas herramientas para llevarla adelante. En el caso del alcohol ni siquiera prosperó la ley, o sea, y hubo además una presión por parte de la industria que fue muy fuerte, o sea, no hay ni siquiera a nivel de la prevención, a nivel de etiqueta, o sea, no hay absolutamente nada. Y tampoco hubo un consenso entre los partidos, ¿no? O sea, como si lo hubo con el cigarro, que fue todo el sistema político, ¿no? De los aspectos. Eso es lo que decís. ¿Cómo? Que con el cigarro fue todo el sistema político. No solamente el gobierno de turno. Sí, fue todo el sistema político, porque en verdad hubo cosas, hubo leyes vinculadas con el cigarrillo, no me acuerdo cómo fueron las votaciones. Y después también lo que hubo fue mucho decreto desde el punto de vista presidencial. O sea, un médico de La Teja, un médico de La Teja conocido que... No, Tabaré Vázquez, claro. Pero esto demuestra cuando una política pública funciona. Y esto en este caso fue clarísimo que funcionó y creo que para bien de todos los uruguayos, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo que era impensado. Yo me acuerdo cuando salió la ley del cigarro, que decía que en un boliche que no vayan a fumar. Que no vayan a fumar. En un restaurante cuando termine de comer. Y ahora, realmente, si ves a alguien fumando dentro del restaurante, el que está desubicado es el que está fumando. Y te saltan 3 o 4 a reclamar. Sí. Te saltan enseguida. Sí, pero hasta a ver, los propios pero fumadores. se dio, o sea, porque una política pública y se dio un cambio cultural. Un cambio cultural, la gente lo entendió. Fue en paralelo, pero con el alcohol... Hoy el fumador, si no hay un Estado sale. También que te impulse, digamos, que te establezca una política que de alguna forma te limite. Yo la verdad no soy muy optimista respecto a que en el marco de esta administración, de este gobierno, donde reina, digamos, la cuestión de la libertad responsable, se vaya a hacer algo en materia de alcohol, la verdad. No veo, digamos, que haya intenciones de concretar algo en ese sentido. Ahora, una pregunta que tiene que ver con esto, pero no directamente con tu trabajo, pero tal vez tenés alguna visión, porque las adicciones siguen estando presentes, el ser humano tiende a ser adictivo, a veces en casos extremos. Todo este tema de las redes sociales, la permanente ansiedad por la información, ¿te parece que puede tener un impacto? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, sin duda, nosotros vemos a veces también el problema de la adicción a las redes sociales o a estar conectado a la tecnología. De hecho, nos han pedido muchas veces también a ver si podemos ayudarlos en eso, ¿no? En definitiva. Lógicamente, el acceso a la información también es parte, digamos, de lo que es el tema se genera algo adictivo, ¿no? Lo que está bueno, digamos, yo entiendo que sería bueno quizás prestarle un poco atención a lo que estamos haciendo porque, podría ser una solución, digamos, a nivel mundial para tratar de adicciones, claro que sí. Aparte es una preocupación que está, no digo en todas las casas, porque sería una exageración. Pero claro. Pero todo el mundo tiene a alguien cercano con algún tipo de problema. El cigarro, que de repente
no afecta tanto a la cotidiana, pero sí a la salud. La persona, claro. Claro. Pero después las otras adicciones que afectan a toda la familia, el trabajo, las mujeres, los hijos. Hay una cosa que me parece interesante y es a qué nivel, digamos, o sea, tú determinás que hay efectivamente una adicción para intervenir. Claro. O sea, ¿qué es lo que separás de una adicción de un consumo, lo que se llama habitualmente un consumo social? Lógico. Más allá del testimonio que te dice que te da la persona. Claro. Lo que pasa también hay muchas personas que cuando tocan fondo, digamos, se dan cuenta de que son adictos. ¿Ah? No necesariamente, digamos, tenés que estar tomando todo el día para ser adicto, o sea, y depende de la adicción también. Hay como, perdón, ¿no? Lo que es el uso, que vos podés esporádicamente fumar, esporádicamente tomar un alcohol. El abuso, que es que lo tomás, pero te puedes someter a situaciones de riesgo, por ejemplo, tomar y manejar, o tomar... y después está la dependencia, cuando pasa a ser el centro de tu vida, el consumo. Digo, como... como grados. Sí. Claro. Ahí va, por eso, ¿no? Lo que iba era si dependía, digamos, del grado de consumo, los resultados. El grado, digamos, de el grado de la intervención. Si la intervención tuya cambia dependiendo del tipo de consumo. No necesariamente, digo, porque hay personas que toman relativamente poco, pero entienden que es un problema, y hay otros que toman mucho, y el cambio se genera. ¿Cuánta gente has atendido más o menos en estos últimos? Porque ahí se veían fotos de esas que son colectivas, que era mucha gente, ¿no? Posiblemente algo más de 50.000 personas. Claro, es un montón, es un montón. Un 80% de eficacia. Y la efectividad es muy alta, sobre todo en adicciones complejas como es alcohol y cocaína, ¿no? Esa es la que tiene mayor potencia, no necesariamente, no. O sea, lo que pasa, el cigarrillo, por ejemplo, es muy alta, es casi el 80%, pero lo que ocurre ahí es que hay una dependencia física conductual, que es lo que son muchos años asociando el cigarrillo a diferentes cosas. Entonces, esa dependencia es lo que cuesta a veces quitar. Para eso nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas, incluso una aplicación que te acompaña durante 5 años, donde te va diciendo pautas, o sea, cuántos días llevas sin fumar, cuántos cigarrillos, o sea, un apoyo, digamos, se lo mostrás desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ¿Cuánto salud. ahorraste? Bien. ¿Cuánto ahorraste? Ahora podemos pasar porque la gente, seguramente hay mucha gente que piensa... Una cortita. ¿Qué? No, cuando la personalidad es adictiva, ¿no? Y va por cocaína, pero ya tiene una personalidad adictiva. ¿Puede ser que cambie? ¿Vos lo curas de la cocaína y empiece con el juego, con la marihuana, con el alcohol? No necesariamente, no, porque cuando están vinculados a una adicción, en concreto cortás esa adicción y no necesariamente tiene que incursionar en otra. Lo que siempre damos de diferentes pautas para que la persona, como te digo, arme sus trincheras, borre los contactos del que le vende, etcétera, ¿no? Claro. Y una pregunta, ¿y has trabajado con alguna organización social, por ejemplo, con Veraca o con alguna de estas instituciones religiosas que están con adictos? No, nosotros... nosotros estamos siempre abiertos, hemos intentado, digamos, de alguna manera mostrar lo que hacemos, incluso, digamos, del gobierno han venido muchos a atenderse. No a buscar alianzas, digamos. Pero en definitiva, digo, podría ser realmente una solución. Lo que hay una cosa que en el tema de adicciones a nosotros nos llama poderosamente la atención, que lo vemos cada vez más, es el tema de la marihuana, ¿no? Que si bien, digamos, está autorizada, es una puerta de entrada a drogas pesadas, ¿no? Y cada vez vemos más cómo de la marihuana, por ejemplo, se pasa a la pasta base, ¿no? Y no marihuana, alcohol y cocaína como habitualmente sucede. Y una de las cosas que me ha sorprendido sobremanera es la enorme cantidad de enfermedades mentales generadas por el consumo de la marihuana, ¿no? ¿Ya? Como es esquizofrenia o bipolaridad, que a veces en eso no se tiene en cuenta, pero he visto... Bueno, eso es relativo, ¿no? O sea... Es un riesgo que está presente y fundamentalmente cuando los consumos aparecen a edades muy tempranas, donde el cerebro todavía no está totalmente maduro. Entonces, ahí hay un riesgo pero no es que el que consuma marihuana vaya a tener... va a desarrollar, pero sí es cierto, digamos, que como yo destacaba lo vinculado, digamos, en materia de política pública al tabaco, en el caso de la política pública que se estableció para la marihuana, no hubo campañas, no hubo una fuerte también mensaje en materia de prevención. No fue un tema, digamos, que estuvo a la misma altura tratado desde el punto de vista de la política pública, al igual que ocurrió con
con la marihuana. Pero bueno, perdón, con el tabaco. Pero bueno, pero la marihuana, también se dio, bien, digamos, me quiero meter en otros temas brevemente, esto es importante. distintos. La marihuana creo que nunca en el mensaje público fue que fuera algo que hiciera bien. Simplemente fue un concepto de liberalizar para, en alguna medida, combatir el narcotráfico. Correcto. Claro. Sí. Ese No, fue está bien. el principio básico fue ese, ¿no? Está bien, pero Fue ese. eso es así, pero también me parece que se había establecido por la ley. Claro, que además se se iba a hacer una campaña. Que se iban a hacer campañas, que se iba a estar... O sea, la política pública la tenés Claro, que lo que rodear. pasa es que el o sea, mensaje- acá abrieron Está bien. y Pero la el pusieron mensaje, en la ¿cuál es? farmacia, pero... El mensaje corriente para la gente, si algo es legal, no Es- puede ser está tan bien, malo. está permitido, Exacto. claro. No puede ser tan malo. Pero el consumo, o sea, el consumo ya se daba. Acá lo que pasa es que vos tenés un Estado que activamente te vende la marihuana. Sí, sí. Entonces, si el Estado activamente te vende la marihuana, en todo caso, también debería activamente procurar establecer prevención, prevención y recuperación, ¿no? Porque, en ese caso no lo tenés. O sea, pero la meta está no era floja esa. la pata ahí. Estoy de acuerdo contigo, la meta no era esa. La meta era combatir el narcotráfico. No, y sacar en a... definitiva, No, está Mira bien, que me- pero por ejemplo, en el tabaco Pero- vos tenés la política pública, que es de Exacto. prevención con todo lo que... Porque Lo las que el caquillas de tabaco cigarrillos, significaba, sí. el aumento de los impuestos, en fin. Y después tenés un Fondo Nacional de Recursos que te da una política a través del fondo y todo el sistema sanitario en los distintos centros asistenciales donde tenés policlínicas para dejar para cesación de antitabaco, tabaco. en fin, tenés una política activa. En marihuana No. no hicieron nada, pero también así, comparemos, digamos, los gobiernos, ¿no? Una cosa fue el primer gobierno de Vázquez, otra muy distinta fueron los 5 años de Mujica. Muy bien, muchachos.